Fernández y también de la AFIP tiene que ver con un impuesto clave, el impuesto sobre los bienes personales, que es básicamente el impuesto a la riqueza. Y acá estoy prácticamente haciendo una remisión a uno de los temas que el gran Marcelo Lotoviazda siempre trabajaba, que tiene que ver con cómo estudiamos, cómo analizamos la recaudación de impuestos en Argentina. ¿A quién se le cobran los impuestos? ¿A los que más tienen o a los que menos tienen? Los impuestos son progresivos y por ende ascienden en la medida en que asciende el ingreso, o en todo caso son regresivos y se les cobra a todos por igual, como pasa con el IVA, el impuesto al valor agregado. Bueno, se está hablando y el día de hoy es noticia de cambios de domicilio, es decir, cambios fugaces hacia domicilio, por ejemplo en Uruguay, por ejemplo en España, por ejemplo en Panamá, para muchos que creen que se viene una especie de impuesto duro, impuestazo en relación a bienes personales. Bueno, vamos a explicar un poco de qué se trata y vamos a historizar qué fue lo que pasó durante el macrismo en relación al impuesto que hace, grava el patrimonio. Vamos a explicarlo. En primer lugar, ¿quién paga bienes personales en Argentina? Bueno, las personas que tienen domicilio en Argentina pagan por sus bienes acá, los que tienen en Argentina, y también los bienes en el exterior, y pagan también las personas que viven en el exterior, pero no por su domicilio allá para evitar la doble imposición, en todo caso pagarán en aquel país, pero sí por los bienes que tengan acá. Así que atención, que es un impuesto al patrimonio, podemos decirlo más vulgarmente, a la riqueza, y ahora voy a explicarles por qué tiene que ver con la riqueza en un país tan desigual como la Argentina. Sigamos, así explicamos qué es lo que el Estado cobra o a quiénes le cobra. Bueno, se paga por inmuebles, casas, se paga por autos, por yates, por depósitos, en dólares, en pesos, y se exime la casa habitación, es decir, se exime la vivienda en donde uno vive, por un valor de hasta 18 millones de pesos. Esta fue una de las últimas modificaciones que hubo y de hecho intervino Miguel Ángel Pichetto para que exista esta exhibición. Es decir, se paga el que tiene. Aquellos que viven en una villa de emergencia no pagan bienes personales. Todo es obvio, pero hay que decirlo, pero pagan IVA. Y bienes personales contribuye mucho menos a la recaudación que lo que contribuye el IVA. Ahora voy a ir a eso. ¿Cuál es el mínimo no imponible? Es decir, lo que no se paga, el monto a partir del cual se empieza a pagar 2 millones de pesos por año. Es decir, al 31 de diciembre de cada año se fijan las tenencias y a partir de ese valor es que se paga, por el excedente de ese valor, no por ese valor, por lo que exceda los 2 millones. Alícuota más alta es bajísima, 0,75% por el valor de lo que excedan los 2 millones de pesos. En este caso estamos hablando de la alícuota más alta, que va por arriba de los 5 millones de pesos. Sigamos con más explicaciones sobre este impuesto. ¿Cómo inciden los impuestos sobre la recaudación? Fíjense esto, bienes personales es inexistente. Básicamente el Estado argentino no puede financiarse en absoluto con los ricos. Al contrario, recauda muy poco de los que más tienen. Fíjense, en 2015 recaudaba el 1,1% de la recaudación, tenía que ver con lo que le cobraba al patrimonio de los ricos. Y eso bajó al 0,6%. Digo mejor, 0,56%. Quedó redondeado en 0,6%, es decir, nada. Fíjense el IVA, el impuesto regresivo que pagan todos, pobres y ricos. Financiaba el 25% de la recaudación y hoy el 28%. Con el macrismo, la incidencia del IVA aumentó. El Estado depende todavía más de lo que le cobra a los que menos tienen. Y fíjense, impuesto a las ganancias. Era el 22,3%, ahora el 20,4%. Sigamos con más de este análisis que a mi criterio es la discusión que viene hacia adelante. Fíjense esto, porque ahora me pueden decir, bueno, ¿cuántos son los que pagan impuestos sobre bienes personales? 77.000 personas. Prácticamente 80.000 personas lo pagan. Ahora, el 70% de estas personas explican contribuyentes que tienen más de 10 millones de patrimonio. Es decir, podés subir al mínimo y podés hacer que muchas personas que tienen 2 propiedades, 3 propiedades, que alguno podrá considerar de clase media, aunque en este país serían de clase media alta, dejen de pagar bienes personales y sí hacer que paguen cada vez los más ricos, que sea más progresivo.
Vamos a una placa más para seguir explicando. Es decir, personas que tienen más de 10 millones de pesos de patrimonio explican el 70% del impuesto. 9.134 personas aportan el 70% del impuesto. Estamos hablando de un impuesto concentradísimo en algunas personas. Por eso es un impuesto a la riqueza. Y por la baja de la alícuota, ¿cuándo pasó esto? Pasó con el famoso blanqueo. El blanqueo de capitales lo que estipuló es que para que trajeran los capitales, los declararan más que los trajeran, porque no trajeron ni un solo dólar, declararon, exteriorizaron y empezaron a pagar más impuestos, esos impuestos tenían que bajarse. Y se bajaron los impuestos y el Estado perdió, por haber bajado el impuesto a los bienes personales, 24.000 millones de pesos. Hoy podría recaudar el Estado argentino 24.000 millones de pesos más, cobrándoles a las mismas personas, 9.134 personas, la alícuota que había antes, más de 1%, en torno al 1,5%. Hoy están pagando 0,75%. Bueno, hay una propuesta que circula del PJ que habla de subir a más de 3% la alícuota. Es bajísimo de cualquier manera, estamos hablando de una alícuota que está en 0, y la vas a subir a 3%. El IVA está en 21%. Sí. ¿No?